el diablo quiere robarnos la misión. Satanás indefectiblemente, indudablemente, con muchos ha perdido la esperanza. Yo estaba pensando, yo hace me convertí a los 13, tengo 60, 47 años hace que sigo al Señor. Ni me acuerdo de mi vida sin Cristo, es mucho tiempo. Difícilmente el diablo tenga esperanza conmigo de sacarme del camino. Pero hay algo que continuamente el diablo trata de hacer con nosotros, que es robarnos la misión. Nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir estando en la iglesia, pero lo que Satanás no quiere es que nosotros alcancemos a otros con el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que pueda hacer él para turbarte, para enredarte en sus mentiras, tiene como objetivo que vos no abras la boca para predicar a otro de Cristo. Él tiene especial cuidado en detenerte en la misión. De paso lo sabemos, pero lo decimos, la misión no está reservada ni para los pastores, ni para los líderes exclusivamente, sino la misión de ganar a este mundo para Cristo es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Sabemos que existe el pecado por acción y el pecado por omisión. El pecado por acción es cuando yo hago algo que el Señor prohíbe. Pero el pecado por omisión es cuando no hago lo que el Señor me pide que haga. Mateo 28, Jesús, en imperativo como orden, nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Yo, cuando no predico el Evangelio, estoy pecando, porque estoy desobedeciendo a una nota expresa, a un pedido expreso del Señor. También debo decirles que si yo predico simplemente por no pecar, menudo favor le hago al Señor. Porque nuestro corazón tendría que estar inundado de pasión, porque a todos les pase lo que nos pasó a nosotros el día que el Señor se cruzó en nuestro camino. La palabra hebrea, apóstoles, Selía, a ver si me anda esto, que significa emisario, enviado, correo, mensajero. Eso es lo que es un apóstol. Un apóstol, en definitiva, era un emisario, un enviado, un correo, un mensajero. Hay una palabra aramea con la que se define también discípulo que une las dos cosas. Une el hecho de decir convocado para después ser enviado. Ahora, a mí me gustó esta definición porque la verdad es que en aquel que lleva el mensaje, aquel que es enviado, que lleva el correo, no está la virtud, sino la virtud está en el mensaje que lleva ese enviado. El problema de que no prediquemos no es que no estemos nosotros presentes, sino que este mensaje tan valioso que yo recibo no sea comunicado a todos los que nos rodean.
Una carta la entrega cualquiera. A ver si pasa esto. Una carta la entrega cualquiera, pero el mensaje es una expresión oral de un encargo recibido, así que contiene algo de nosotros y algo de Dios. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque nosotros aportamos a un mensaje determinado nuestra propia relación con Dios y, en definitiva, estamos comunicando a otros no solamente el mensaje de Dios, sino nuestra propia experiencia personal con ese mensaje. Por eso es importante cómo está tu relación con Dios a la hora de predicar el Evangelio. Si no, va a ser simplemente una comunicación de un versito aprendido. Cuando mi corazón está lleno de la pasión por Jesucristo, cuando mi corazón está motivado en el Espíritu Santo, ese mensaje va a correr con mayor efectividad. Cuando yo cargo con impurezas, con malas motivaciones, también ese mensaje es afectado, especialmente cuando las motivaciones no son las correctas. Estamos comunicando un mensaje espiritual que apela a la resurrección del espíritu adormecido en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Si nuestro mensaje es correcto, entre el mensaje y este espíritu se va a producir el milagro del nuevo nacimiento. Si nuestro mensaje es incorrecto, simplemente vamos a transmitir religión. Ahora, a mí me sorprende el texto de Marcos 16. El texto es paralelo al de Mateo 28, pero antes de eso, en el versículo 14 de Marcos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A mí ese texto siempre me llama mucho la atención. Lo que Jesús estaba encomendando era la labor más importante que cualquier hombre o mujer podía desplegar en esta tierra. Hasta el momento que Jesús no había muerto, no existía salvación para el hombre. No existía la posibilidad de que el hombre se arrepienta y nazca de nuevo, porque cargaba con sus propios pecados sobre sus hombros. Y el Señor Jesús le da la responsabilidad a un grupo de personas a las cuales les tiene que reprochar su incredulidad y su dureza de corazón. Yo cada vez que leía esto decía: Señor, parece que te hubieras equivocado. O yo pensaba que podría haber habido un espacio entre este reproche y el envío. Pero después me di cuenta que no, porque Jesús tenía en claro que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos, pero también
nos da una palabra de esperanza. Acá está el texto, no lo pasé, pero me estoy peleando con el control. Jesús no perdió su fe en ti. Y esto es importante que lo sepamos. El Señor siempre tiene esperanza en que cada uno de sus discípulos abrace la misión. Nunca pierde la esperanza. Él nunca tiene en vista lo que sos, sino lo que podés llegar a ser en unión a su Santo Espíritu. Vos que te has frustrado más de una vez con eso que te satura, que no te deja avanzar, que no te permite alcanzar los objetivos en Dios. Vos que te encontrás con la cara de ese pecado que no podés vencer, con esa situación que te tiene abrumado. Jesús no pierde nunca la esperanza en tu transformación y en el abrazar la misión. Ténelo en cuenta. Hay veces que nos ponemos muy rígidos con algunas cosas. Y Jesús no es ese. Jesús es el padre del hijo pródigo que siempre está esperando que su hijo vuelva a su casa con arrepentimiento. Dios no pierde las esperanzas en vos. Y Jesús tampoco la había perdido en sus discípulos, porque la foto que tenía era la foto de lo que los discípulos habían hecho hasta ese momento. La traición inclusive. Pero los ojos de su fe podían mirar el mundo espiritual y podían ver a los discípulos cambiados como realmente pasó a través de la obra del Espíritu Santo. El que la había negado tres veces se paró en medio de Pentecostés dando el mensaje quizás más brillante que una persona sin Cristo pudiese haber escuchado. Y era romper el hielo. Era la primera vez después de la muerte de Jesús. Era la primera vez que alguien se paraba a decirle al mundo que debía arrepentirse y hacerse discípulos de Cristo. Y no le estaba hablando a cualquier auditorio, la mayoría, o quizás casi todos, o todos, eran judíos. Y los judíos esperaban como los discípulos otra cosa. Sin embargo, tras ese mensaje increíble, la respuesta de todos fue: varones hermanos, ¿qué haremos? La convicción de pecado cayó sobre ellos. La certeza de que le habían fallado al Mesías que estaban esperando cayó sobre ellos. Y un montón, miles de personas llegaron a los pies de Cristo. El diablo te quiere robar la misión porque sabe que vos con tu sencillez, con tu poco tiempo en el Señor, tu mucho tiempo de frustración, en manos de su Espíritu Santo, podés ser influencia para miles. Hay veces uno no tiene ni idea lo que puede causar en el corazón de una persona y lo que esa persona puede causar en el corazón de cientos, de miles. Uno a veces toca un eslabón solamente, que es una persona que detrás de ella hay cardúmenes, hay miles y miles de personas que conocen a Cristo. Hermano, si el diablo te ataca es simplemente porque el Señor te quiere usar. No te creas que no valés nada. No te creas que no tenés ningún valor y que todo esto
arreglá tu situación si estás mal, si estás pecando, ora al Señor, abrí tu corazón, pero no pierdas la misión. Viene un tiempo y son los tiempos indudablemente finales, y cuando no hablamos de los tiempos finales, no hablamos ni de mañana ni de pasado. No sé si serán 60, 70, 100 años, no tengo ni idea. Pero indudablemente falta menos para que el Señor venga que lo que faltó ayer. Y en estos tiempos finales la iglesia se va a levantar con todos aquellos que están dispuestos a abrazar la misión como la razón de sus vidas. Abrazar la misión como el verdadero objetivo de sus vidas. Y yo les hablaba de Jonás. Y es muy interesante el proceso que experimentó Jonás. Lo primero que hizo Dios es le habló. Le mandó a predicar a Nínive. Y en el proceso de la misión, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar cuando Dios nos habla y donde Dios nos envía. Muchas veces es una simple insinuación. Y yo tengo que estar abierto. Yo les he contado algunos hace unos cuantos años. Yo salía de un banco y me pegué un resbalón por hablar con el celular y me lastimé la rodilla, el codo. Y iba a ir caminando a un lugar y sentí que el Señor me llamaba para que vaya... por el golpe iba a tomar un colectivo y sentí que el Señor me llamaba a ir caminando. Y yo orando le dije, Señor, estoy lastimado, me duele todo. Pero igual fui. Y caminé 4 cuadras y había un muchacho que me miraba y cuando pasé por al lado me dice, ¿vos sos Claudio Pagura? Le digo, sí. Vos no te acordás de mí, ¿no? No. Vos me predicaste cuando yo tenía 16 años. Y estoy volviendo, era técnico alterno de la U de Chile, de un equipo de Chile. Me dice, estoy con un problema muy serio con mi mujer. Y estaba diciéndole a Dios, el único que me puede ayudar es Claudio. Ojalá lo encontrara. Esas cosas que hace el Espíritu. Estar abiertos a escuchar la voz de Dios para abrir nuestra boca en el momento preciso. Dios a Jonás lo invitó a esto. Lo invitó a que sea un factor de conversión para un pueblo que él prefería que se fuese al infierno. Pero Dios quiere hablarnos y quiere hablarte para que vos encares la misión. Lo primero que hace Él es escaparse. Y quizás las razones por las cuales Jonás se escapó no sean las tuyas, pero a veces nos escapamos porque nos da vergüenza o porque mirá si se enoja conmigo. Dios, por ahí estoy trabajando y me dice que le habla a un compañero de trabajo. ¿Y si se enoja conmigo? Y si no me habla más y lo voy a tener que ver todos los días, imagínate. Y empezamos a argumentar en nuestro interior la experiencia de callarnos cuando Dios nos dice que hablemos, lo cual nos afecta profundamente. Lo siguiente que vino para Jonás fue primero el naufragio, y después no está anotado ahí.
la panza de un pez enorme. Y ¿saben una cosa? El viernes me invitaron a visitar una fábrica de helados muy grande de Rosario. Las instalaciones son una manzana entera. Es impresionante. Yo no creía que era tan complejo todo esto. Ellos trabajan para heladerías de Buenos Aires como Fredo y me quiso mostrar uno de los dueños, me dice, porque me había donado los helados de la cena, me dice, me gustaría hacerte un pequeño tour por la fábrica, y la verdad que fue muy interesante. Pero llegamos al tiempo del pasteurizado del helado. Y yo conozco a Pasteur, conozco la historia, pero no conocía cómo era el proceso. Y él me explicó que llevan los materiales, ya los alimentos con los cuales hacen los helados, a 84 grados y en un segundo los pasan a 4. Y le digo, ¿para qué? Con eso matamos todas las bacterias. Con eso tenemos la seguridad de que no se nos mezcle ninguna bacteria, está todo bien cuidado, después pasa por caños limpios a un lugar. Bueno, me dio toda esa explicación. Y vieron cuando a uno hay cosas que le llaman la atención. Y yo digo, Dios me está hablando sobre algún proceso. Y me di cuenta que el intento de Dios sobre Jonás fue pasteurizarlo. Y el intento que Dios hace sobre tu vida para enviarte es el mismo. Muchas veces te hace pasar por el calor de la prueba, por la situación que no querés vivir y que sin embargo te toca y no buscas explicación y no encontrás explicación. Y de golpe te lleva al frío de la soledad y el desamparo. Y Dios hace una obra en ti para matar todas aquellas cosas. Porque en ese tiempo es cuando Dios realmente nos habla de nuestro presente, de nuestro pasado y nuestro futuro. No sé por qué, pero es imposible escuchar seriamente la corrección de Dios en los tiempos de bonanza. No sé por qué somos así. Pero cuando Proverbios dice que Dios al que ama disciplina, tiene que ver con que la disciplina de Dios en ciertos momentos de la vida tiene que ver con el afán de matar todo lo impuro que hay en nosotros. C.S. Lewis tenía una frase que a mí me encanta: el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Muchas veces vamos y vamos y vamos y vamos, y si no nos confrontamos con las situaciones que no queremos vivir, no sabemos escuchar la corrección de Dios. Ahora, hermano, uno tiene la imagen de Pablo, la imagen de 2 Corintios 4, 17, cuando él dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero cuando yo me encuentro con el Pablo de 2 Timoteo, es un Pablo sufriente. Me traicionaron, tráeme el capote porque tengo frío. Por favor, venime a visitar, te necesito. Necesitamos que nuestras estructuras perfectitas humanas en algún punto se muevan en nuestra vida
para que podamos conocer al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que santifica. No es elemento suficiente para vencer nuestra propia carnalidad, nuestra fuerza de voluntad. Está lleno de fracasos, de personas que encaran su transformación a la imagen de Cristo a través de la fuerza de voluntad. La imagen de Cristo se transforma a través de un hecho espiritual, de la presencia de Dios en nosotros, que nos quiebra, que nos hace reflexivos y que aún nos da las fuerzas para experimentar los cambios necesarios. Ahora te digo, como Jonás, aún en medio de esos momentos, Dios te sigue usando. Esta historia es muy interesante porque echan suerte en el barco a ver quién tenía la culpa de todo. Y le cayó justo la suerte a Jonás. Y Jonás dice, soy el culpable. Y lo tiran. ¿Y sabes qué después hacen todo el barco? Invocan al Señor. Invocan al Señor. Al principio dice, bueno, oremos cada uno a sus dioses a ver si zafamos de todo esto. Y de golpe, Jonás se reconoce culpable porque le cae la suerte. Y todos los otros invocan al Dios verdadero. ¿Sabes una cosa? Es muy interesante el hecho de cómo cuando nuestras facultades están más afectadas, tenemos mayor capacidad para comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos. Quizás porque lo que hacemos es hablar mucho más de lo que Dios quiere sin hablar tanto de nosotros. Aún en el tiempo de la pasteurización de nuestra propia vida, del calor excesivo y del frío excesivo, Dios va a permitir que la misión se cumpla. Sigue la historia, a ver hasta dónde llega ahí. Naufraga, esto es sí, está bien. Qué lindo, ¿eh? Bueno, como dijimos, cae en el estómago del pez y después a Nínive. Y en Nínive comienza a predicar a un pueblo duro, rebelde, pecaminoso, lascivo, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿saben una cosa? Hasta el rey se convierte. Hasta el rey acepta que Jehová es Dios. Cuando Dios te envía, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Cuando vos aceptás la misión de Dios y sentís que Dios es el que te está enviando, vas a experimentar la preciosa sorpresa de ver cómo las puertas que estaban cerradas se abren definitivamente. Dios quiere tratar con tu vida simplemente para que seas más permeable a lo que Dios te manda, a lo que Dios quiere, y aceptes los desafíos que Dios te proponga. No sabemos, nadie sabe dónde va a terminar su vida en esta tierra, porque somos nómades. Mientras más fácil tengamos la partida a otro lugar, mejor es. Porque Dios te puede hablar en cualquier momento y decirte, muchacho, ya está acá, ahora tenés que ir a otro lugar a predicar el Evangelio. Andá ya, hace esto, hace lo otro. Miren,
Yo tengo muchas experiencias de haber ido donde Dios no quería que yo vaya. Y no es que te vaya mal. Es como decía mi viejo, es como el cachamay. Había un tecito que era el cachamay, que mi viejo siempre decía, no te hace ni bien ni mal. Y uno va a algunos lugares donde Dios no te manda y vos te das cuenta que terminás no haciéndole ni bien ni mal a la gente. Qué lindo, bueno, estuvo bueno, que Dios lo bendiga, te fuiste y no pasó nada. Ahora, cuando Dios te manda, cuando Dios es el que te envía, vos podés ver cómo las puertas se abren o cómo Dios tiene capacidad para hacer cosas que vos no manejás. Uno de los comentarios que recibimos de nuestro viaje era eso, que Dios se movió con total libertad en nosotros y en la gente. Podíamos estar orando por una cosa y acá al lado pasaba a recibir a lenguas, el Espíritu Santo tocado, otra cosa. Estábamos con Daniela en una reunión unida y cuando terminamos viene una chica y me dice, Claudio, ¿cómo te va? Y qué sé yo, y yo soy un poco distraído, pero no sabía quién era. Mirá quién tengo acá, esta es mi bebé y mi otra bebé, y no sabía quién era. Y Daniela sí, más o menos la tenía vista, pero vino el pastor, vino Javier y me indicó, ¿te acordás de ella, es brasilera? Y lo vino al marido, que no lo conocía. Vení, te quiero presentar a Claudio. Y el marido, Claudio. Y ella me contó que la última vez que nos habíamos visto, que si no me equivoco era cuando fuimos con Daniela, en el mes de marzo del 2019, ella vino con un montón de problemas y qué sé yo, y yo le dije algo que decimos siempre, sencillamente, el que se separa de su marido se separa de Dios. Y ella decidió no dejar a su marido y tenían 2 hijos ya. Dios fue el que le habló. Y nos reíamos porque predicamos en un lado, en una localidad, iba a otra localidad. Estaban siempre ellos siguiéndonos por donde fuimos. Porque Dios le habló. Y nosotros ni nos dimos cuenta. ¿Sabes una cosa? Jonás dio una palabra y quizá en su corazón, por la reacción posterior, dio la palabra como para decir, Señor, no puedo decir nada, ya prediqué, me voy a mi casa. Y sin embargo, su palabra hizo estragos en Nínive. Hermano, predica el Evangelio. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Aprende a escuchar la voz de Dios y habla de Cristo. Uno no sabe con la necesidad que se encuentra detrás de la persona que le estás compartiendo el Evangelio. Uno no sabe lo que Dios va obrando detrás. Simplemente quiere contar con nuestra disposición para poder abrir la boca y empezar a hacer la obra. Aún en ese proceso, Jonás se enoja con Dios porque salvó a Nínive. Y a través de una planta, ¿saben la historia? Que se puso debajo de una planta y después se secó la planta. Y él se enojó porque la planta se había secado. Y Dios le dice, le estás dando más valor a una planta que a un pueblo que se arrepiente. Y Dios trata con nuestras motivaciones profundamente. No te escapes de Dios. No te escapes del llamado de Dios para tu vida. No hagas oídos sordos cuando Dios te está llamando a que simplemente le des un abrazo, una palabra.
Ábrase el corazón con alguien para que se conozca a Cristo. Dios es el que te está hablando. Si estás en un proceso de limpieza interior donde el Señor te está llevando al calor y al frío, valóralo. Porque Dios que te ama quiere formar a Cristo y hacerte mejor. Si uno de los procesos de prueba los pasa quejándose todo el tiempo, nunca aprende nada. El problema de nuestro corazón con la prueba es que lo único que queremos en medio de la prueba es que se termine. Y no aceptamos el trato de Dios sobre nuestra vida. Y Dios, como al helado, nos quiere matar todos los bichos que tenemos adentro. No hay forma de lidiar con una crianza rara, con cuestiones culturales equivocadas. Estoy hablando en general, ¿no? No hay forma de lidiar con hábitos mal habidos, sino a través del trato de Dios sobre nuestra vida. Aceptémoslos como tal, porque Dios nos quiere usar para que prediquemos el Evangelio. El proceso de la multiplicación, según Juan 15, tiene que ver con esto. Limpiarnos para que llevemos más frutos. Limpiarnos para que llevemos más frutos. Hay una relación estrecha con nuestro crecimiento espiritual y el fruto. ¿Pero por qué? ¿Por algo residente en nosotros? No. Porque nuestro crecimiento espiritual nos hace estar más unidos a la vid. Y la vid es la que genera el fruto. Yo no soy dueño de los frutos, ni soy el que produce fruto. Solamente soy un pámpano que por estar unido a la vid, llevo fruto. Por eso, el único imperativo del texto de Juan 15 es permanecer. La única orden no es predicar, no es multiplicate, es permanecer. Está unido. Tu relación con Dios intacta. Porque de esa manera Dios te va a limpiar y te va a ayudar a que lleves más fruto. Me limpia, llevo más fruto, me vuelve a limpiar, aún más, me vuelve a limpiar, más y más y más. Hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Algunas iglesias creen que la definición del evangelio del ministerio evangelista excluye a todos los demás de la necesidad de predicar el evangelio. Y eso es un grave error. Por supuesto que existe, como dice Efesios, el ministerio de evangelista. Pero eso no nos exime a cada uno de nosotros de la responsabilidad de predicarle al Nínive donde Dios nos envía. No nos exime de ir aún en contra de nuestra voluntad al lugar donde Dios nos envía. No debo ser selectivo, debo aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle al respecto. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Por supuesto que si yo digo que no y me pongo en caprichoso y quizás si Jonás allí en el barco hubiera dicho yo no tengo nada que ver y se hubiera ahogado, no sé qué hubiera pasado. Pero Dios hubiera mandado a otro a Nínive. Pero por favor, yo no quiero que Dios mande a nadie donde yo no quiero ir. Yo quiero ir yo. Yo quiero ser
el que marche detrás de aquellos que necesitan a Cristo. Dispone tu corazón, abrite, acepta inmediatamente el llamado. Cuando sientas, cuando veas, cuando percibas que Dios es el que te está llamando. No te amilanes, no te atemorices. Prepárate, porque Dios es el que te está queriendo usar. Muchas veces la militancia personal de algunos ha hecho que haya un fruto que es efímero. Pero este no es el caso. Cuando Dios nos habla, nos va a llevar a cosechar fruto que va a permanecer. Y como dice la parábola del sembrador, va a ser fruto abundante. Y a mí me gustaría que puedas levantar tu mano hoy, si sos uno de los que querés llevar fruto abundante para Dios. Pero para, no la levantes. Sé consciente del costo. Porque este es un compromiso con Dios. Sé consciente del costo de la obediencia. Porque obedecer es tomar la cruz. Y tomar la cruz es negarse a sí mismo para aceptar la voluntad de Dios sobre la vida. Por eso te vuelvo a decir, ¿cuántos están dispuestos a ser utilizados para llevar mucho fruto? Que sea un compromiso delante de Dios. Oramos, Señor. En tu nombre, te confesamos como nuestro único Señor, como el amo, el dueño, la máxima autoridad sobre nuestra vida. Y te pedimos que en esta mañana nos hables, nos marques el camino, nos digas a dónde. Y nosotros te decimos, heme aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Deseamos servirte. Deseamos ser tus mensajeros, Señor. Portar este mensaje que es la presencia de Jesucristo en nosotros. Señor Jesús, nos disponemos a caminar contigo para hacer tu obra. Oh Jesús, todas las ciudades, pueblos y aldeas recorría Jesús, predicando el Evangelio, abrazando y sanando, proseguía Jesús. Viendo las multitudes, lleno de compasión, llenando la tierra de paz. Somos sus pies, yendo a todas partes, somos sus manos, sanando y bendiciendo, somos tus ojos en busca del herido, somos tu boca, proclamando el reino de Dios. Todas las ciudades, pueblos y aldeas recorre
llénese la tierra del conocimiento de tu gloria a través de tu pueblo. Llénese la tierra del conocimiento de tu gloria a través de tu iglesia, a través de mí. Somos tus pies, Yendo a todas partes, somos tus manos, sanando y bendiciendo. somos tus ojos en busca del herido, somos tu boca proclamando el reino de Dios. Aleluya. Preparémonos para ser sus pies, sus manos, sus ojos, su boca. Esta tarde en Pueblo Ester, miércoles y jueves en la Plaza de la Paz. Nos abrazamos, nos saludamos, nos encontramos el domingo que viene, sí, el ya 26 de diciembre.